Yo que mañana me hablo. Niños, hay buenas noticias. Venimos de hablar con el propio Uriel y nos contó que nuestra revista Punto de Vista está participando en un concurso de es una competencia de universidades sobre artículos o revistas que hacen los estudiantes universitarios. Entonces, que lo que estaban también estarían dando para vos o para ti. Sí. Punto de Vista. Está en la página Crucemos los deditos. sí, no, la página Las crónicas y por ejemplo, Valeria se va a volver más, vamos a ver qué es. Ya más, vamos a ver qué es. Valeria se va a volver. Y en la universidad siempre está en la oportunidad. Bien, comencemos. En la sesión de hoy es muy importante entender el comportamiento humano en ese contexto organizacional. Para eso quiero mostrarles este pequeño video de Mapanda y a partir de ahí vamos a abordar el tema que tiene que ver mucho con eso. Precisamente cuando uno habla de análisis del cargo o análisis de los puestos, es precisamente para que lo que se hace en la organización sea para la cual se le contrató. ¿Sí? Para que no lo sobrecarguen ni tampoco lo subutilicen, ¿no? Muchas veces cuando se sobrecarga al empleado, termina la jornada quemada, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que veamos en el día de hoy. Ahora, eso permítanme les muestro este pequeño video. Que me permite.
Una vida perfecta, integral, un café feliz, una familia feliz, un cigarro quiere volver a también puede ser como las propagandas. Hoy no pienso ir a hablar. ¿Me vengas a retirar? Bueno. Pero Dios. Un día esa madre Era una temas, digamos, Sí, sí. ¿Qué buscas? Al lado de aquí. Y ya atrás con la flechita que está ahí. Sí. Es que fíjense que les voy a entrar por este buscador, porque este está molestando. Esto es lo que acabamos de trabajar. Acabamos de ver este video de Mafalda y el trabajo, toda la mejor disposición que tenía pues, el señor, el padre de familia, para ir a cumplir con su jornada laboral. Pero pues, todo el proyecto hacia, desde que se levanta, siempre ya hay una percepción como negativa. No hay una muy buena disposición y ya se genera entonces ese malestar emocional. Y aparte de eso, aparte de esa percepción individual, el transportarse en Transmilenio con toda esa gran cantidad de gente, ese tumulto, entonces es supremamente incómodo, es supremamente molesto tener que ir a trabajar. Es una jornada supremamente pesada. Y en el contexto laboral, pues cuando yo tengo la idea de que qué jartera ir a trabajar, que esa percepción tan negativa, pues entonces estamos diciendo de que el ambiente de trabajo es negativo. Estamos diciendo que el clima laboral es negativo. Entonces, todo eso hace que la estructura mental de la persona esté ya en picado. Entonces no hay motivación, no hay buena disposición,
Y aparte de eso, pues por eso Mafalda dice, todo el día o todos los días estamos enviando un padre y nos devuelven eso, ¿no? Porque realmente la persona está totalmente saturada de todo lo que tiene que hacer. Pero lo que yo les decía ahorita de cómo nosotros a veces nos sobrecargan de trabajo o de pronto no tenemos nada que hacer. O sea, nos utilizan o nos ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que me contrataron. Entonces, eso tiene que ver con esos análisis del puesto para poder tener claro que en la empresa debe existir, creemos entonces, ahora sí esto, debe existir positivo. Pues unas estructuras bastante claras con respecto a lo que debemos hacer en la organización. ¿Sí? En la medida que yo sepa qué es lo que yo tengo que hacer en la organización, pues entonces vamos a tener un mejor resultado. Estaba viendo. No, pero creo que ahí tienes que buscar en tu carga que no te desarrollo. Sí, pero acá no. Ahí. Acá. Acá. Bueno, ok. Eso es lo que vamos a trabajar precisamente para que una empresa tenga la posibilidad de contratar realmente a las personas que necesitamos emplear de alguna manera que no nos vaya a generar conflictos más adelante. Una persona que está mal contratada, una persona que está mal seleccionada, pues va a generar un ambiente, un clima laboral totalmente inadecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis de puestos en la organización, es precisamente lo que necesitamos estudiar para determinar los requisitos que necesita tener un profesor, por ejemplo, o un contador, o un comunicador social. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos describir de una manera muy clara, muy exacta, qué es lo que el trabajador va a hacer en la empresa. ¿Sí? Y de qué manera lo va a hacer, cada cuánto lo va a hacer. Entonces, cuando hablamos de ese análisis, vamos a mirar qué responsabilidades le vamos a exigir a él. ¿Sí? Sí, díganme, por favor, ustedes como comunicadores sociales, una actividad que ustedes realicen frecuentemente como comunicadores sociales. No. Como, no, ustedes que tienen que hacer en una empresa, sí, exactamente. Como, Para verificación de ambiente laboral. ok. Reuniones para verificación de manual de convivencia conforme a cómo se están llevando los ambientes. Es decir, si está habiendo una falta positiva, se crea un comité para que ese comité evalúe la situación y Ok. Entonces, si yo contrato a una persona, que digo yo, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, ¿sí? Pues de pronto es totalmente desfasado el ejemplo que yo voy a dar, pero si yo contrato a una persona como ingeniero de sistemas para que realice un cargo o una función de comunicadores sociales, pues obviamente no va a resultar nada bien. Precisamente porque lo que hace un comunicador social, ustedes lo tienen supremamente claro, ustedes lo tienen muy identificado. Entonces, si yo le coloco, como ser la ingeniera del sistema, yo te coloco ese tipo de tareas que tú mencionaste, ¿qué vas a hacer tú? Exactamente, no sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso hace que las tareas se dilaten o se cumplan objetivos totalmente erróneos, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, para eso se genera eso, para que nosotros sepamos cuáles son las responsabilidades que yo le voy a exigir al trabajador, pero que tenga que ver con eso, con su trabajo, ¿sí?
y las condiciones para desempeñarlo correctamente. ¿Sí? Entonces, veremos eso. Y esto que dice acá, pues es precisamente lo que acabamos de mencionar. Si el análisis del puesto está mal enfocado desde un inicio, pues no es nada bueno lo que nos espera. Entonces, por falta de actualización o seguimiento a estos análisis de carga, ¿sí? Entonces podemos nosotros predecir que lo que va a pasar es totalmente inadecuado. Es decir, si yo evalúo a la persona que no está bien seleccionada, pues vamos a tener un mal desempeño. La evaluación del desempeño siempre va a ser negativa, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a estar moviendo a las personas del cargo, es decir, haciendo nuevamente procesos de selección, generando entonces ubicaciones nuevas al interior de la empresa. Entonces, vemos nosotros que en los movimientos de personal se incrementan, ¿sí? Y eso no es bueno en una organización. Puede caer en movimientos a nivel del personal, pero digamos de una manera positiva, es decir, que de pronto hubo un movimiento porque ascendieron a algo que hay que cubrir ese cargo, pero es algo que está bien también. Y la remuneración es igual, se puede estar dando de una manera incorrecta, porque lo puedo estar, le puedo estar pagando con mucha plata, o realmente no le estoy pagando nada. Entonces, por eso se habla de que el análisis del puesto tiene que estar muy bien enfocado con respecto a lo que necesitamos crear. Y aquí hay unas definiciones que nos hablan de los análisis del puesto, ¿sí? Agustín Reyes dice que es la técnica administrativa que consiste en reglas para separar los elementos del puesto y ordenarlos adecuadamente. No es otra cosa más de lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Hagamos las cosas correctamente. Separemos lo que hace un administrador, lo que hace un psicólogo, lo que hace un comunicador social. O sea, eso es lo que tenemos que establecer. Que nosotros no nos pisemos el trabajo, las funciones, por no tener claro qué es lo que tenemos que hacer. William dice, consiste en la obtención, evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. Y esta información la obtenemos ¿de dónde? ¿De dónde tenemos la información de esos puestos de trabajo? Del manual de funciones. ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿Cómo Del tenemos perfil del puesto. el perfil del cargo? De lo que están ingresando las universidades, de lo que ven que exponen en sus universidades. No, No, porque el perfil profesional será pues, en la empresa, no. Ah, ok. no, pero piensen que esta información la obtenemos nosotros cuando hay una vacante en la empresa. Resulta que nuestra comunicadora social entró en licencia de maternidad porque acaba de tener un bebé. ¿Sí? Entonces necesitamos que alguien ocupe ese cargo. ¿Ven? Entonces se requiere hacer un memorando para solicitarle al talento humano. Necesitamos cubrir esta vacante por lo menos de una manera temporal mientras llega ahí. ¿Sí? Puede que se demore 3 meses más o más tiempo, pero este cargo no puede quedar así suelto, no puede quedar sin que haya alguien que trabaje lo que ella hace. ¿Sí? Entonces necesitamos realmente ocuparlo. Bien, entonces en talento humano está todo lo que es el análisis, está el perfil del cargo. Entonces lo que yo voy a hacer es reunirme para saber a quién debo yo contratar. Yo voy a reunir con el jefe inmediato, voy a reunirme con una persona que está realizando esa tarea o que la ha venido realizando. Voy a reunirme con el psicólogo de talento humano para poder descubrir cuáles son
los requisitos que yo debo descubrir en esa persona. ¿Cuál es el perfil de ese trabajador? ¿Sí? Entonces, esa información la voy a obtener o en el manual de funciones o en esa revisión, ¿cierto? Para poder determinar a quién es que necesitamos. Y Stephen Robbins habla de bueno, dentro de la organización de los comportamientos necesarios para efectuar, es decir, qué es lo que debe hacer esta persona en su cotidianidad laboral. Entonces, necesitamos saber qué grado de conocimiento debe tener, como lo mínimo, ¿cierto? Pues si tiene más, pues bien. Pero de hecho, cuando uno habla de que la persona está también sobrecalificada, pues tampoco sirve. Una persona que está sobrecalificada, de pronto se va a aburrir de lo poco que tiene que hacer, ¿no? Y eso va a ser una carga negativa para la empresa, ¿sí? Entonces debe tener un grado mínimo de conocimiento, pero que tampoco esté sobrecalificado. Destreza, capacidades que necesita un individuo para realizar ese trabajo con calidad, para realizar ese trabajo debidamente. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Bien. Vale. Esto, ¿qué entendemos nosotros por descripción del cargo? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar a ustedes, por favor, ¿qué es ese tema de la descripción del cargo? Piensen ustedes, por favor, un momentito y escriban en su cuaderno, por favor, cuáles son o qué es para ustedes descripción del cargo. Por favor. ¿Listo? Ok. ¿Quién me quiere dar su opinión? Vale. Más bien, No, dale. son las funciones que se deben desempeñar y que necesitan un perfil específico que cubra las necesidades para desarrollar el empleo con accesibilidad. Son las funciones. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Tú hablas de funciones. ¿Sí? Hablas de funciones. Ese tema es importante. Señor. Primero, pues para uno escribir un cargo, pues estamos como postulando para una vacante, pero no verificar facultades que se requieren para ese cargo, funciones, salarios y funciones de valor. Labio, lugar. Ok, eso es válido también. Muy claro. Requerimientos profesionales. Bueno, requerimientos. Cuando se habla de requerimientos Como el perfil profesional que se habla de la profesión. de la profesión. ¿Qué perfil necesito para ese cargo? O, bueno, puede ser profesión o el nivel de estudio. Puede ser, ahí puede ser todo. Ok, entonces coloquémoslo como nivel de estudio. ¿Por qué? Pues porque podemos estar diciendo que necesitamos a un profesional o un técnico laboral, ¿cierto? Entonces, el nivel de estudio nos va a permitir a nosotros saber a quién vamos a atraer, ¿no? Bueno, ¿quién más? Se quedan las responsabilidades, acciones, Sí. Sí. funciones del día a día en la empresa.
ese tema está también importante, responsabilidad. Responsabilidad. Por responsabilidad. Es una parte de la oferta donde se menciona las funciones del profesional junto con las características que debe tener para cumplir. Ok, aclararme un poquitito por la hora de características. Características a nivel de conocimiento Conocimiento. y de experiencia. Ok, estamos hablando de experiencia, el nivel de conocimiento, o el tipo de conocimiento. Bueno, ¿qué es hacer? Las funciones que se deben realizar en la empresa, los horarios. También una descripción de la empresa y que hace la empresa, se dedica para ver si no está dispuesto a funcionar. Ok, sí, sí, ok. Eso estaría relacionado como con la cultura. Sí, claro. Un ejemplo clarísimo de este tema es, por ejemplo, la Universidad de La Sabana, ¿no? La Universidad de La Sabana tiene unas particularidades muy claras relacionadas con el tema de la cultura organizacional. Sí, claro, ellos son de los cultureños, ¿no? Entonces ellos son muy de religión, total. Si yo me voy a postular para un trabajo allá, yo tengo que tener ciertas características que sí o sí me descabezan en un proceso de selección. ¿Sí? Entonces, si yo soy padre soltero, ¿sí? Entonces en la entrevista me preguntan, ¿usted con quién vive? Ah, no, yo vivo con mi hijo. ¿Ustedes dos? Sí. ¿Y su esposa? No, ella formó otro hogar. Bueno, entonces, bueno, yo continúo la entrevista, pero ya sé, o sea, digamos, el entrevistador ya sabe que no continúa. ¿Sí? Claro, porque para ellos, para que se mantenga una cultura organizacional, estoy adelantando un poco en el tema de cultura, pero para que se mantenga el tema de una cultura organizacional y que está identificada en el Opus Dei, la Universidad de La Sabana, en su planta de trabajadores no hay hombres con hijos solteros, También o mujeres madres solteras, ¿no? Perdóname, o en unión libre, ¿sí? O sea, nada de eso, no. O sea, o tú eres soltera o eres casada. ¿Ves? que también aplica para los estudiantes. Yo estoy en la Sabana y para esa época mis papás se separaron. Y lo primero que mi mamá me dijo, no, estamos separados. Y te preguntan, ¿de verdad te escucha la vida? ¿Y tu hogar? Y yo, no, mi papá, mi mamá, y la casa, todo. Si no, Así es. Esto hace parte de generar como que todos los que están acá están como alineados a este tema de la cultura organizacional. Entonces, tiene que ver con este tipo de características organizacionales y las personas que yo he traído para el proceso de selección tienen que cumplir con eso. Tienen que cumplir. ¿Sí? O si no, pues no sé. ¿Sí? Obviamente en la entrevista no le van a decir ya de una vez que ha descansado, ¿no? Normalmente nos dicen que nosotros en el transcurso de las semanas, pero no es la llamada. Bien, entonces, pues bueno, esto es lo que ustedes consideran y tienen mucha razón cuando hablamos del análisis del cargo y la descripción del cargo. Porque en la medida que yo describo muy bien el cargo,
voy a poder, ay, no te pregunté, perdón, solo escribir las características. ¿no? El desempeño. Exactamente. Entonces, vamos a mirar qué tipo De la opción. Hay veces el tipo de contrato. sí, también. Pero lo que nos interesa muchísimo en la selección del cargo es que lo tengamos súplicas, les muestro unos ejemplos de eso, ¿sí? Para que ustedes sepan y vamos a hacer un ejercicio para poder llenar un análisis de cargo, porque eso es importantísimo, ¿sí? Pero para llegar al ejemplo necesito explicar todo eso. Bien, entonces, en la estructura organizacional, pues, ustedes bien lo saben, está totalmente subdividida en áreas de trabajo, ¿sí? Es una estructura totalmente clara con respecto a lo que la empresa tiene: producción, gestión, marketing. Ustedes estarían en donde. Actualmente, Marketing. o comercial, de Comercial, yo estaría en administración. no, comunicador social. Pero el comunicador, digamos, en la empresa, está lo mismo más humanos. Claro, Somos muy transversales. Sí, claro. Sí. estamos ahorita, pero No puedo explicar. Pero fíjense que en las convocatorias aparece necesito o se necesita administrador de empresas, ingeniero industrial, psicólogo, abogado o carreras afines, ¿sí? Y carreras afines pues, entran una gran gama de oportunidades, ¿cierto? Pero si en la vacante únicamente se dice necesito un abogado con especialización en recursos humanos o en derecho laboral, nadie más puede presentar. Nadie más. O sea, pero lo importante es que eso debe ser así, porque yo no voy a enviar hojas de vida para eso, ¿sí? Porque pues, yo no soy abogado, yo tengo conocimiento de legislación laboral, por lo que yo hice la especialización en injerencia en derechos humanos, pero no soy abogado. ¿Ven? Entonces, la empresa, de acuerdo a esta estructura organizacional, debe saber ubicar en cada uno de sus espacios sus trabajadores. ¿Sí? Una persona que trabaje en producción, ¿quién está ubicado? ¿Qué profesionales están en producción? ingenierías, ingeniería industrial, Pero de producción, entonces, fíjense que cada una de estas áreas nos lleva a tener que conocer los diferentes cargos que pueden existir en la organización, ¿sí? Los diferentes cargos, los diferentes puestos. Si existe como en toda organización, existe esa estructura organizacional, entonces cada uno de los puestos que existen en la organización deben de tener esa descripción del cargo. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá por ejemplo. La descripción del cargo consiste en describir detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman el mismo, y de esta manera diferenciar el cargo de otro. Pero que ustedes dijeron por acá, función, responsabilidades, requerimientos, funciones, ¿sí? Características también, sí, es exactamente lo que ustedes dijeron, ¿sí? En sus palabras, ¿sí?
Un cargo es una reunión de aquellas actividades realizadas por una persona que puede significarse en un solo concepto y ocupan un lugar formal en el organigrama. ¿Sí? Y eso, por aquí hablar ustedes de la parte salarial, de el salario, que tiene que ver con esta compensación. ¿Sí? El balance scorecard es precisamente ese análisis que hace recursos humanos y la parte contable y financiera para poder describir todo lo que implica cuánto te voy a pagar a ti, ¿sí? ¿Cuál es tu salario? Entonces, ese balance scorecard, si ustedes lo investigan, es precisamente toda esa estructura en donde se destina ese rubro económico para que haya justicia, para que haya equidad en el pago de los salarios. ¿Sí? De la responsabilidad. Todo. Tiene que ser Claro. Y conociendo, discúlpame, y conociendo también, pues obviamente cuál es el brazo económico fuerte o no de la empresa, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de que yo tengo un director de personal y esa es la imagen de la empresa, pues seguramente yo tengo que darle un buen salario, y él debe tener un supercarro ahí al frente o parqueado ahí en el parqueadero de la empresa, porque él es imagen de nosotros. ¿Ves? Entonces, todo eso tiene que ver con ese balance para también determinar la compensación que deben de tener ellos. Y eso debe tener una planeación supremamente estratégica para que ustedes se sientan bien remunerados y que cuando ustedes se comparan con otras organizaciones y sus mismos cargos de otras organizaciones, ustedes no se sientan en desventaja, ¿sí? Sino que hay un equilibrio salarial en el mercado, ¿sí? Aquí en Bogotá, aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, no me siento robado, no me siento subutilizado, no, se está pagando realmente. ¿Sí? Bien, señor, yo todo que ahora casi todos los cargos que están convenidos. Ajá. Sí, pero hay algo muy importante acá y es cuando le dicen a uno, dígame usted cuál es su aspiración salarial, ¿usted qué dice? Ok, $3,000. Yo sí iba a decir en vez. no, o sea, cuando, sí, claro, pero no, a mí me están diciendo en mi postulación, ¿cuál es su aspiración salarial? ¿Cómo se cree? Bueno, si me tengo $3 millones, digamos, Pero digamos que la parte científica también. ya cuando uno ve la vacante. sí, uno ve la vacante, pues, No. Ahí la pregunta que le hacen los ustedes, ¿cuál es su aspiración salarial? En Computrabajo le dicen a uno, escriba por favor su aspiración salarial. ¿Ven? Entonces, para que a uno tampoco lo descabecen, yo les sugiero a ustedes que coloquen un rango salarial entre tanto y tanto, ¿sí? ¿Qué gano yo con esto? De que no esté yo tan desfasado y que de una vez me descabecen, ¿cierto? Y estoy dando un margen, ¿sí? De pronto yo puedo decir 2.500.000 y resulta que ellos pueden pagarme 3.500.000, pero yo dije 2.500.000. ¿Ven? Entonces yo estoy perdiendo aquí. Sí. Y hay que mirar cuál fue tu salario anterior. Y creo que también consecuente con tu perfil. Con tu Sí. conocimiento. Porque pues, todos los que quieran ganar un montón, pero Claro. ¿qué tienes? Claro. Hablas un idioma, eso. Ok. Ahí también tú también. Pero yo puedo, con base por dice, yo puedo colocar de todos modos ese rango salarial entre 2.800.000 y 3.800.000. O sea, no me voy a descartar de una vez con el precio que yo coloqué, con el valor que yo coloqué. Entonces, ahí yo estoy jugando estratégicamente con la empresa para decir, mire,
no voy a ser como tan radical, ¿sí? Entonces aquí, Negocio. yo me puedo, exactamente, yo me puedo mover ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una estrategia que yo les sugiero es tengan o coloquen siempre un rango salarial. Entre tanto, un mínimo y entre el máximo, lo que ustedes consideren. De acuerdo a lo que ustedes experiencia, conocimiento, destreza, pues, todo. Bueno, entonces, mire, cuando hablamos de esa descripción del cargo, estamos determinando las actividades concretas, es decir, las tareas, funciones, ustedes lo colocaron acá, responsabilidades que tiene el cargo dentro de la organización, ¿sí? Así como los requisitos para desempeñarlo, si les competencias. Y aquí hablamos algo que seguramente ustedes conocen y es las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? ¿Qué es más fácil conseguir? ¿Las blandas o las duras? ¿Son más fáciles de conseguir? Ok, sí, es así. Es mucho más complicado. ¿Cuáles son las características de unas habilidades duras? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué entendemos nosotros por habilidades duras? Por competencia de una manejo del programa, algo específico. Es el conocimiento que yo recibo en la formación académica. Entonces, yo soy psicólogo y recibí toda una serie de conocimiento en mi formación académica. ¿Sí? O sea, es mucho más fácil conseguir psicólogos, comunicadores sociales, abogados, arquitectos, porque en el proceso de formación me enseñan muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo el conocimiento técnico, el conocimiento de lo que se debe hacer. ¿Sí? Pero cuando hablamos de las habilidades blandas, es totalmente diferente, porque es de tu personalidad, de tu forma de actuar. no, si puede trabajar bajo presión, si puede Si te comunicas adecuadamente, si sabes manejar el conflicto, si tomas decisiones de una manera adecuada. Hay unas pruebas que te ponen a ti. Me gusta trabajar así en grupo que Esos son como esto es lo que llaman las escalas Likert, ¿no? En donde le colocan a uno los extremos. ¿Sí? ahora se hace una serie. El assessment center es un conjunto de pruebas psicológicas, de actividades de juegos de roles, de simulaciones, de casos clínicos, de casos de casuística, mejor dicho, ¿sí? Y eso por lo general los assessment centers se trabajan durante una semana completa, porque ese es un grupo de profesionales del área de recursos humanos en donde están seleccionando a los que han ido quedando en el proceso de selección. Y resulta que ustedes son, digamos que ustedes son un grupo de 15 o 20, entonces ustedes quedaron seleccionados hasta ahora. Ustedes van aún todavía en el proceso, ¿ves? Entonces, como son muy buenos ustedes, entonces yo necesito trabajar con ustedes el assessment center. Claro, claro, pero es muy bueno, supremamente bueno, porque a ti te ponen a manejar la situación de una manera así como abrupta, de una, ¿sí? Tú encuentras a un estudiante, a un trabajador teniendo sexo ahí en la empresa, ¿cómo lo manejas? ¿Sí? Entonces, tú tienes que dar la respuesta inmediatamente. ¿Sí? Entonces, como son ustedes varios, entonces escuchamos qué es lo que proponen ustedes. Y hay una serie de respuestas que los analistas de selección tienen claro que esto es lo que yo espero que la persona haga. Porque lo adecuado sería esa conducta, esta y esta. Entonces la jerarquizan y las opciones son entre estas. Si ustedes no las mencionan, entonces ya empiezan a perder puntos. ¿Sí?
O los ponen a uno, vea, prepare haga una presentación de un tema para nosotros. ¿Sí? Diseñe una estrategia de mercadeo ya. ¿Ven? Ustedes han visto este programa, los tiburones, eso es genial, ¿sí? Porque los ponen a hacer muchas cosas de muchísima creatividad para que la gente realmente muestre lo que tiene y lo sepa vender. Y eso es lo que hace uno cuando se presenta un cargo una vacante para un cargo. Yo tengo que mostrarme como el mejor, ¿sí? Y es lo que le preguntan a uno siempre en la entrevista. ¿Por qué la empresa tendría que contratarte a ti y no a los demás? ¿Sí? Pero bueno, eso lo miramos después. Los elementos importantes, quiero que ustedes digan: nombre del cargo, el objetivo del cargo, funciones, responsabilidades, requisitos, el estudio, consistencia, información, condiciones de trabajo. ¿Cómo es el sistema de condiciones de trabajo? Horario, salario, término de tu contrato, qué beneficios vas a tener en el contrato, lugar de trabajo, qué prestaciones te van a dar. Horarios. Sí, pero contaría otras cosas. Las condiciones, todo es bloqueado, Vas a trabajar de pie, sentado, con una muy buena iluminación, o vas a estar como metido por allá en el archivo, ¿sí? Pero claro, o sea, esto, no, claro, pero yo, cuando se abren las condiciones de trabajo, yo tengo que decirle a la persona: mira, bueno, y eso lo que hacen es como hacerles también como una serie de chequeos médicos, porque si usted tiene que estar trabajando y tiene que estar de pie todo el día, entonces miremos a qué tanta predisposición tiene usted a la vena varice, ¿sí? ¿Ve? Entonces todo eso es importante, por eso se tiene que hablar detalladamente de la descripción del cargo, ¿sí? O sea, ¿cuántas horas va a dormir? O sea, si estamos hablando de que voy a contratar un piloto de avión, a pesar de que son solamente y es que a veces la gente lo que hace es, porque pues, el Dios dinero a veces nos hace cometer muchos errores, porque lo que nos hace, para yo poder tener unos mejores ingresos salariales, entonces yo me doblo el turno. Entonces yo, como médico, entonces me doblo el turno, entonces estoy trabajando por la noche, por la mañana, y sigo trabajando en la noche porque tengo un turno de noche. ¿Ven? Entonces cuando hablamos de esas condiciones de trabajo, tienen que ver con eso, con la parte del horario. Usted va a trabajar en las horas de la mañana, en las horas de la tarde o de la noche, ¿sí? Y claro, exactamente. Correcto. ¿Sí? Usted va a trabajar con internos de la picota, porque usted se quiere postular como para hacer guardia de seguridad de la nación, de la picota, entonces debe cumplir ciertas características. Sí, claro, pero los peligros no siempre son buenos, o sea, el ser humano es tan estratégico que puede manejar los niveles de ansiedad, ¿sí? Y cuando los niveles de ansiedad son manejados, el polígrafo entonces no controla eso, no controla eso. Claro, o sea, otra persona en el polígrafo salió 1A, o sea, no tuvo ningún tipo de problema. Y resulta que de hecho, los psicópatas, ellos son supremamente manipuladores, saben manejar las cosas, ellos son socialmente asertivos, ¿no? Son muy dados a hacer
chéveres, son bonachones, cuando de pronto actúan de una manera totalmente diferente a como todas las pruebas de psicología, hay algunas, pues, lo vamos a mirar cuando hablemos de esos procesos de selección. Aquí estamos hablando de lo que se tiene que empezar a trabajar para poder llegar a cabo el proceso de selección. Pero para hacer eso tenemos que trabajar eso. Y cuando ya estamos en el proceso de selección, cuando entramos al tema de las pruebas psicotécnicas o psicológicas, ustedes conocen seguramente las pruebas proyectivas, ¿no? Las pruebas proyectivas son las manchas. Ok. Que uno tiene que asociarlo. Yo le presento algo, sí, también esto también es proyectivo. O sea, si yo le presento esta imagen, dígame qué es acá. ¿Sí? Esta es una prueba proyectiva. ¿Sí? Esa es una prueba proyectiva. El Duarte, que es el Duarte es un cuadro, es el de cuadritos de otro campo. Y a partir de ciertas cosas, dibuje lo que usted considere. Eso es una prueba proyectiva. El TAT es una prueba que se llama test de percepción temática, también es una prueba proyectiva. ¿Sí? El dibujo del árbol es una prueba proyectiva. Claro. Sí, claro. Ahora venimos al tema de la cosita. Es que él hace como proceso de selección para una empresa que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en los cuartel, aparte del cuadrito, de los cuadritos, pedía que dibujaran un árbol, que se dibujaran a sí mismos, una serpiente y una casa. Entonces, Todo eso es proyectivo. digamos que se ponían en exámenes, ¿no? Así, no, esto no, y yo me ponía bien. ¿Cómo saben? Para mí, desde el punto de vista como psicólogo, yo no soy muy amigo de las pruebas proyectivas, porque tienden a ser subjetivas con respecto al criterio que puede tener el profesional que las interpreta, ¿sí? Porque estamos hablando de interpretación. Si yo, pero digamos cuando uno va a entonces, digamos, sitios o cosas de trabajo, siempre hacen las cosas de chinos que cambian de trabajo, ya las saben, claro, sí, ya entonces, esta es una hoja cualquiera y me dicen lo que ustedes están comentando. Yo voy a un árbol. Entonces, la manera como usted lo dibuje, con un tronco delgado o ancho, con muchas ramas o pocas ramas, todo eso se analiza. Si lo dibujaste acá, o lo dibujaste acá, o lo dibujaste acá, todo eso se analiza. Todo eso se analiza, pero eso es algo positivo. Para mí, las pruebas psicológicas, los cuestionarios estandarizados como el MMPI, el 16PF, bueno, se me olvidó el nombre del otro, pero son cuestionarios de 167 preguntas, que es el 16PF, o el de 548, que es el MMPI, que evalúa la prueba cognitiva, personalidad, ¿sí? Y la personalidad es lo que nos determina a nosotros. No nos va a describir al 100%, pero sí nos da una posible predicción de cómo vas a actuar tú en ciertas circunstancias. O sea, es un predictor con alto nivel de validez y de confiabilidad. Pero cuando estamos utilizando pruebas proyectivas, desde el punto de vista profesional, para mí no son confiables. Además de que, de acuerdo a la manera como yo llegue a presentar la prueba, ¿sí? Emocionalmente puedo estar, yo acabo de hablar con mi esposa, ¿ven? Era que si uno se dibujaba con las manos atrás, que era una persona mentirosa, no, él me había dicho era de mentiroso. No, porque él no era psicólogo, él era
No, no es el psicólogo, y aparte, Voy a empezar. pero esto, pero imagínate una persona que tenga el poder de truncarle el desarrollo de carrera o la posibilidad de trabajo a alguien, eso es deshonesto. O sea, los psicólogos son, y luego con todo respeto, son los únicos profesionales que pueden aplicar, pueden, porque conocen de psicometría, conocen de las pruebas psicológicas, conocen del comportamiento humano, de la mente humana, ¿sí? Entonces ellos saben cómo aplicarla, saben cómo calificarla y saben cómo interpretarla, ¿sí? Si este señor que como usted dice está haciendo, pues si tiene poder decisorio en una empresa para seleccionar, pues está con lo malo. No está haciendo eso. No está haciendo eso. Bueno, entonces esto hace parte de la definición del cargo, todo eso que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, evaluar la prosperidad del cargo parte por parte y permite conocer con algún grado de certeza las características que una persona debe cumplir para desarrollarlo normalmente. ¿Sí? Pero bueno, iremos más detalladamente. Elementos a considerar en la elaboración del análisis del cargo. ¿Cuáles son? Requisitos intelectuales para ocupar el cargo. ¿Sí? Que sea bachiller, que sea solamente bachiller, que sea técnico laboral, ¿sí? que sea profesional, o aparte que sea profesional debe tener especialización, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la posición del cargo y de las responsabilidades, así se van a necesitar los requisitos intelectuales, ¿sí? Como tal, ¿sí? Requisitos físicos para ocupar el cargo. ¿Cuáles serían esos requisitos físicos? Hombre, mujer. Lo que hablábamos ahorita de que si tiene predisposición a beber. O que tiene túnel de carbono por implantar sus deberes cuantitativas. Bueno, pero eso se determina cuando se hace siempre cuando ya la persona ingresa el examen de ingreso, se determina eso. No, los requisitos físicos están relacionados precisamente con, por ejemplo, si yo voy a contratar, si yo tengo un negocio de estética, ¿sí? Entonces yo no puedo contratar a una persona obesa. No puede. No, pues imagínate, yo me acuerdo en el centro médico donde se hacen las consultas. Allá yo tenía una compañera que era nutricionista y dietista, que era gorda. Entonces, Los colegios no saben escoger a sus profesores de educación física. por ejemplo, sí. Entonces yo para mis adentros decía, ¿cómo ella le va a decir a los pacientes, no se tiene que siga esta dieta? No, primero sigamos, pero pero entonces tiene que ver con eso, ¿no? Responsabilidades implícitas que posee el cargo. Ya verificamos a ver. La experiencia y competencias que requiere el cargo y las condiciones de trabajo que ya era lo que estábamos viendo. Luego de esto, el perfil del candidato, una vez definimos el objetivo que tiene impuesto en la organización, es necesario cumplir con esto. Para esto se debe considerar los siguientes: la formación académica, los conocimientos técnicos, que tenga conocimiento de Excel, de Power BI, ¿sí? Todo eso.
todos los procedimientos adicionales técnicos, la experiencia laboral, certificados, cursos, idiomas, ¿no? ¿Qué tanto la persona necesita saber inglés o portugués o lo que sea? ¿Sí? Pero vamos a mirar. Y de acuerdo a todo esto va a hacer de que me determine a mí cuál podría ser la compensación salarial de esta persona. ¿Sí? O sea, ¿quién va a ganar el salario mínimo y quién va a ganar un salario integral? ¿Sí? Entonces depende mucho de todo eso. ¿Qué es un salario integral? Cuando son más de 5 segundos. Sí, cuando usted le pagan, más de 7.500.000, creo que ese es el tope, sí. A ti te lo pagan, pero si no sé, o sea, el salario integral es bueno, pero también es muy complicado, porque Pues, sí, pues es que uno se tiene más cargo de cuando salud, la atención, de la mayor pero por lo general cuando se habla de esos salarios integrales, tiene también muchos beneficios, porque le ofrecen medicina prepagada, convenios con unos restaurantes de 5 estrellas, una cantidad de cosas. Sí, está bien. Sí. Pero también, cuando se tiene ese salario integral, el descuento en salud es alto, ¿sí? Porque no eres categoría A, eres categoría B. A uno le descuentan en categoría A como 4.000, la cuota moderadora es 4.000. En el salario integral sería más o menos como 40.000 pesos. Bien. Ok, entonces, esto es lo que hablamos nosotros de las competencias blandas con respecto a sí, ya está. Cuando yo contrato a alguien, o la empresa contrata a alguien, siempre busca tener un incremento en los resultados positivos. Necesitamos tener un alto nivel de productividad. Las metas que le colocan al trabajador es que usted tiene que cumplir el 70% de las metas. ¿Sí? Si usted cumple más de los 70, pues chévere. Pero si usted no cumple el 70%, no le sirve a la empresa. Entonces tiene que ver con eso. O sea, necesitamos que la persona que está, que se colocó en ese cargo, responda adecuadamente. ¿Sí? Que es lo que nos dice acá. Que tengamos resultados claros, cuantificables. Entonces le dicen a uno, usted tiene que mostrarnos, usted tiene que hacer un plan de acción para todo el año. ¿Sí? Y trimestralmente usted me va a dar reporte de sus avances, ¿no? Cuantificables. Entonces uno tiene que hacerse su cuadrito de Excel con sus pasteles, sus programas para poder mostrar los resultados. ¿Sí? Y obviamente eso va a terminar, como es cuantificado, vamos a mirar qué tanto ha tenido el desempeño en ese tiempo que lleva con nosotros. ¿Sí? Que eso es lo que se espera. Uno no contrata a las personas para que no hagan nada. Ahí están robando la empresa. Ah, sí. En las competencias que era lo que estábamos hablando con respecto a las técnicas duras, ¿sí? Y a las blandas, tiene que ver con el liderazgo, inteligencia emocional, desarrollo de colaboradores y el pasivo. ¿Cuáles son estas? Blandas. ¿Sí? Porque esto es más difícil de conseguir en el mercado laboral. ¿Sí? Porque yo puedo tener una gran cantidad de diplomas puestos en la pared
yo estoy más preparado que un yogur, entonces acá tengo todos estos diplomas, pero soy un guaso para tratar a la gente. No sé expresarme, no, sí, soy una tarba, entonces, pero ¿para qué me existen todos estos diplomas pues acá en mi oficina? Bueno, entonces, por lo general, es mucho más complicado que lo que tú decías, conseguir personas con habilidades grandes. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar en lo que quiero que veamos. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar este ejemplo. Descripción y perfil del puesto. ¿Sí? Entonces, miremos esto. Información. Miren todo lo que tiene que ir. Este es el encargado de una descripción y perfil del puesto. Información general, título del puesto, coordinador de inversiones, área a la que reporta, pues a inversiones, reporta a director de inversiones, puestos que le reportan directamente los analistas, es decir, que él le responde a alguien, pero a él responde a otra persona. O sea, él tiene una serie de subalternos que trabajan para él. ¿Sí? Bastantes personas supervisadas directas e indirectamente, esto es lo que estoy diciendo. La fecha de la elaboración siempre es muy bueno colocarla. Cuando se diseñó esta descripción. La fecha que tiene que estar constantemente actualizada. Bueno, objetivo del puesto. Lo que dice acá. Describe el propósito del puesto en un enunciado. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Es decir, la razón de existir del puesto. Entonces acá nos están diciendo realizar el análisis de los puestos de negocios y todo el proceso de inversiones, transacciones financieras que lo conllevan. Digamos que es una. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades claras? Mire todo lo que tiene que hacer. Y todo eso se tiene que desglosar muy bien. ¿Sí? Por eso yo les decía hace un rato que es muy importante que nos reunamos. El director de talento humano, el director, en este caso, de inversiones, ¿sí? El jefe inmediato, personas que han trabajado en ese cargo, para que nos digan qué es lo que normalmente hacen, cuáles son las actividades que se desarrollan durante todo el día, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, de acuerdo a eso, podemos describir con tranquilidad y con claridad lo que se tiene que hacer. Esas áreas son las que solicitan a las personas de los vacantes. Sí, pero, sí, lo que pasa es de que de acuerdo a un destino vacante, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, si de pronto se abrió una vacante porque pues el que estaba ahí falleció, ¿no? Entonces, bueno, obviamente necesitamos cubrir esa vacante, ¿sí? Entonces, el jefe de esa área de la empresa manda un memorando donde dice, le dice a Recursos Humanos, necesito que me seleccionen, por favor, el cargo que se fue, ¿no? Esa persona que falleció. Entonces, ahí es cuando Talento Humano empieza a abrir todo este tipo de análisis del cargo para poder empezar a colocar las vacantes en el empleo.com, en labor.com, en LinkedIn, en todo, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a trabajar. Luego,
Pero entonces estas son las funciones. ¿Cómo son las responsabilidades? No, mira que no es tan sencillo. Yo te decía que era fácil. Pero no, tan solo. Pero yo todavía no digo hacer. No, pues, todas las funciones. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Sí, Sí, ¿no? Y obviamente hay unas funciones, unos retos más importantes después. En la medida que yo tenga muy bien descrito eso y que seleccionemos a la persona que cumple eso, el éxito es rápido. ¿Sí? Los resultados no se hacen de esperar. ¿Sí? Relaciones internas estratégicas, ¿con quién? ¿Para qué? Y frecuencia. Entonces, acá con quién se relaciona este personaje, con producción y desarrollo, con la parte jurídica, con contabilidad, con asistente de dirección general. Se relaciona constantemente con eso. ¿Sí? O bueno, lo hacen quincenal, mensual, quincenal, semanal. ¿Sí? ¿Y para qué? Pues como para prefactibilidad, inversores y transacciones financieras. O sea, todo tiene que estar totalmente concatenado. ¿Sí? Y las relaciones externas, estas son las internas, las externas tienen que ver con clientes, proveedores, distribuidores. Entonces tenemos que tener un portafolio de emprendedores, consultores y proveedores. ¿Para qué? Información, seguimiento, apoyo, proveer información. Bueno, pues fíjense que todo esto nos está diciendo qué es lo que tenemos que estar buscando. Competencias en el puesto o del puesto. Miren, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener claro. Fíjense que acá hay una cuantificación. Se enumera 1, 2 o 3. ¿Sí? Y esto lo diligencian las personas que se reúnen para hacer este análisis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, capacidad de negociación lo colocan 1. Y acá está el nivel de los niveles de competencia. El 1 sería alto. Quiere decir de que esta persona que va a ocupar ese cargo tiene alto nivel de capacidad de negociación. ¿Sí? Que debe tener alto nivel de negociación. Menos, lamentablemente, no hay un 3, digamos en 2. Liderazgo. Debe tener un liderazgo medio. Pues eso requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en algunas de sus funciones. ¿Sí? Puede haber 3 en donde, por ejemplo, trabajo en equipo, digamos que es 3. Entonces, ¿sí? No es que trabaje muy seguido en equipo. Entonces, si no cumple esa característica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto nos ayuda muchísimo a tener claro a quién debemos seleccionar. Conocimientos. Acá ese conocimiento requeridos también está ubicado con el nivel de dominio de la competencia. Entonces habla de Excel. El Excel es alto porque es un financiero, pues debe tener este conocimiento, ¿no? El 2, por ejemplo, conocimientos de administración de empresas. El puesto requiere conocimiento de aplicación de dicha habilidad en algunas de sus funciones. Acá en el anterior, el dominio es pleno. ¿Sí? Y en el número 3, conocimiento del sector de inversión de impacto, entonces pues, es mínimo, ¿no? Realmente es mínimo el conocimiento en esa parte. Pero todo eso me lleva a mí a que yo pueda seleccionar bien al candidato. Bien. Entonces, aquí estamos hablando del perfil del puesto, sexo indistinto, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Edad requerida, un rango también entre 28 y 38, escolaridad, carrera genérica, licenciatura en finanzas, economía, carreras administrativas, estudios complementarios, diplomados, maestría, especialización, cada uno de ellos. Áreas de experiencia y años requeridas, 3 a 4 años mínimo en banca de inversiones, de análisis de inversiones en capital de riesgo, consultoría y capital privado. Manejo de presupuestos, sí o no. ¿Sí? Idioma, inglés avanzado. Seguramente este personaje tiene que estar
relacionándose con sus países. ¿Sí? Bien, miremos este otro. ¿Dónde es que me ubico? Acá. Y es este, ¿no? Entonces, ahora voy. Y a veces que va a estar buscando. ¿Ven? Es exactamente lo que hablamos de aquí. La formación, todo el nivel de estudio, título de profesión, ámbito de acción. Cada empresa puede estar diseñando su propio manual de funciones, su propio análisis de cargo y del puesto. O sea, no hay uno estandarizado. Para todas las empresas no. Cada empresa puede diseñar, pero sí debe tener cada una de las caracterizaciones importantes para poder entender a quién estamos buscando. Y eso lo determina, les voy a mostrar. Esto, fíjense, ok, mira, acá está. Creo que les quería mostrar. Este formato es el que yo quiero que ustedes trabajen, ¿sí? Que ustedes escojan una profesión o un cargo, puede ser contador, puede ser economista, ¿sí? Por cierto, quiero que ustedes seleccionen un cargo y hagan este formato, ¿sí? Eso está ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan trabajar. Entonces, con base en todo lo que hemos hablado en la sesión de hoy, quiero que lo diseñen. ¿Para cuándo sería la entrega? Pues podríamos hablar de el viernes. Hoy estamos a miércoles. Lunes perfecto. Dejémoslo para el lunes. Dejémoslo para el lunes. Pero mire, ¿qué es lo importante acá? Que ustedes especifiquen muy bien las funciones, ¿sí? Y acá las convenciones, miren, perdónenme, yo acá, periodicidad y tipo, mire, periodicidad y tipo. ¿Qué quiere decir eso? Tipo de función, ejecución, análisis, dirección y control. Entonces la idea es colocar la letra K, ¿sí? Y periodicidad, ocasional, diaria, mensual, ¿sí? Bien. Acá, competencia, alto, medio, bajo, y de acuerdo al cargo que ustedes seleccionen, miren ustedes cuál consideran ustedes de cumplir esa persona, ¿sí? En un alto grado, medio grado o bajo grado. Vamos también las medias. No, digamos que si no, Porque tú se le está exacto, me digo, ¿cuál es la nombre? técnicas. Responsabilidad de alto nivel, medio nivel o bajo nivel, responsabilidad. Esto es muy importante
Porque hay empresas que tienen tecnología de punta y tienen conceptos muy de alto secreto, porque la competencia me lo puede robar. Entonces la persona tiene que ser supremamente leal. Tiene que guardar muchísimo secreto de lo que conoce al interior de la organización y no estar divulgándolo con la competencia. No, tiene que ser muy responsable de eso. ¿Sí? La información, si maneja dinero, debe tener también mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces también eso es importante. Requerimientos físicos y mentales. Posición sedente, bípeda, mantenida, alternar posiciones, motricidad fina, todo. ¿Sí? ¿En qué porcentaje? O sea, se selecciona una X en donde estaría ya esa persona ubicada. ¿Sí? Carga mental. Todo eso. En ese mismo porcentaje. Senso, percepción, todo eso hay que trabajar. Está un poquito Pero es algo que nos ayuda muchísimo a entender cuando nosotros seleccionamos a alguien que no nos vayamos a cometer el error de contratar a alguien que no cumple realmente lo que necesitamos. ¿Sí? Y esto es lo que le da validez al cargo, a este perfil. Elaborado por, revisado por, aprobado por y realizado. O sea, tiene que ir siempre con nombre de las personas que hacen parte de la parte de talento humano y de la parte contractual, de hecho. ¿Sí? Exámenes ocupacionales de ingreso, o sea, de acuerdo al cargo que ustedes seleccionen, ustedes determinan si es requerido o no es requerido. Bueno. Esto por lo general es para cuando van a examen creo que esto es para las mujeres. Todos los hombres también, cuando uno aparece exámenes cuando va a hacer pero sí, no, pues ella pregunta por eso. Eso también es todo manejar el tema de alimentos. De elementos no, también químicos, pero químicos también. También, sí. Químicos, sí. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a contratar a un biólogo, ¿cuáles son, de acuerdo a todo esto, cuáles son las características de ese biólogo? ¿Sí? No repitan cargos, por favor. ¿Listo? Entonces lo traen, por favor, para que lo veamos acá el lunes. Y luego, Creo que es más pero también tiene enfermedades. No, pero ¿a quién se le aplica? No, por eso, todo el mundo, entonces, yo creo que no, pero tanto hombre como mujer. Sí, claro. Un compañero que llamó primero, sabe puntualmente como qué temas se van a ver en el primer parcial. Segundo, es que estuvimos observando la segunda lectura que hay en la redacción 70 páginas. ¿Cómo es la metodología de este tipo de lecturas? Porque la verdad, por ejemplo, lunes 18 hojas, ayer 14 hojas y ya para la que tú tienes en la presentación son 75 hojas. ¿Cómo tú manejas la metodología de este tipo de lecturas? Porque pues nosotros trabajamos pues, todo el día, no tenemos muchos tiempos de receso, obviamente el tiempo de nosotros de llegar a la casa es tipo medianoche. ¿Cómo se manejo para ti? No fue como motivo de salir algo de todas las lecturas que no las alcanzamos. No, el mismo todavía no.
¿no? Como para, creo yo que para el segundo parcial, ¿no? El libro de grupo a la carga. Pero sí, el libro también se ve bastante extenso porque los tiempos libres los podemos usar para adelantar el tema de la lectura del libro. Pero el tema de las lecturas lo vas a manejar para los parciales o son para las temáticas que vamos a ver en clase. Digamos que necesito que ustedes lo lean para la parte temática de que ustedes cuando lleguen a clase sepan de qué estamos hablando. ¿Ok? de lo que desarrollamos en el Entonces, realmente es como un repaso para que nosotros, porque igual siempre se va a ver aquí clase Claro, que era lo que ustedes saben. yo lo que necesito es que ustedes estén muy dedicados a prestar atención y a leer la lectura, pero seguramente si yo les digo, miren, vas a hacer en estas tres últimas hojas que seguramente pregunto de allí. ¿Sí? Va a avisar. Claro. Entonces, tienes que preguntar que haces para tu participación de que les mandamos para que pase. Hay que pasar el link para el viernes virtual. ¿Sí? Se lo trajiste. Bueno, después, Igual, Claro,